Que el Señor te bendiga. El día de hoy quiero compartir la meditación sobre el tema de qué hacer siendo cristianos cuando vemos situaciones o escuchamos situaciones de corrupción. De hecho, en esta temporada mucho se ha escuchado en las noticias sobre situaciones de corrupción, tanto en la política como en otros ámbitos, malversación de fondos, cosas vendidas a sobreprecios y tantos otros problemas que empiezan a salir a la luz. Y lo cierto que eso no es una situación que solamente se da ahora, sino a lo largo de la historia y sobre todo en nuestro país, una y otra vez hemos escuchado situaciones de corrupción y hasta cierto punto se ha vuelto algo normal pensar que eso es lo cotidiano. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Y justamente quiero compartir contigo un pasaje de Jesús cuando Él tiene que enfrentar una situación no similar, pero que nos muestra cómo deberíamos actuar. En Mateo capítulo 22, versos 15 al 22. Dice la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Vemos que tanto los fariseos como los herodianos se pusieron de acuerdo para poder hacerle caer a Jesús, para tenderle una trampa. Y lo interesante era que estas dos tendencias ideológicas no se podían ver, no se podían ni siquiera poner de acuerdo en puntos muy sencillos, pero se ponen de acuerdo para ir en contra de Jesús. Los fariseos, pues, eran personajes religiosos, muy amantes de la ley y tratando siempre de hacer lo correcto en cuanto a lo que decía la ley. Al contrario, los herodianos eran personas políticas que estaban a favor del partido de Herodes y que tenían también sus intereses aquí en el ámbito político. Y aunque entre ellos no se podían entender, era como el agua y el aceite, aquí sí están de acuerdo para hacer caer a Jesús. Era una pregunta trampa. ¿Debemos dar los tributos o no? ¿Y por qué era una pregunta trampa, te preguntarás? Pues si Jesús contestaba que sí debían dar los tributos, los fariseos le hubieran caído y también la gente hubieran hablado mal de él pensando que está obrando en contra de la voluntad de Dios. Pues no solamente que los tributos eran un abuso a las personas porque eran exagerados, sino además que estos tributos representaban la soberanía del César. Y los fariseos y muchos personajes religiosos protestaban en cuanto a dar el tributo con la moneda de César porque pensaban que era una manera de decir César es soberano y no dar honra a Dios. Entonces era una situación de principios y por eso es que ellos preguntan, ¿es lícito, es permitido? ¿Según la ley deberíamos hacer eso? ¿Y qué pasaba en cambio al contrario? Si Jesús decía, no den tributo. En ese caso, en cambio, los herodianos, los seguidores de Herodes, lo hubieran acusado de sedicioso. Lo hubieran acusado de irse en contra de las leyes romanas, del emperador y de estar tratando de que el pueblo se vuelva contra el emperador y enseguida lo hubieran tomado preso. Así que en esta pregunta, Jesús está entre la espada y la pared. Si responde que sí es un problema y si responde que no también. Pero la respuesta salomónica de Jesús les deja a todos admirados. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Denme una moneda. Y en esa moneda les presenta al pueblo y les dice, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Todos responden, de César. Entonces, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué implica esta respuesta? Dar a César lo que es de César nos muestra que tenemos cierta responsabilidad con este mundo. De hecho, los cristianos
somos ciudadanos de doble nacionalidad, porque somos ciudadanos del lugar donde nosotros hemos nacido, pero sobre todo somos ciudadanos del cielo, porque pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Aún así, vivimos en este mundo. Y al vivir en este mundo tenemos ciertas responsabilidades con el mundo en el que vivimos. En este caso, hablamos de los tributos o de los impuestos, pero también hablamos de otras responsabilidades, como velar por el bienestar del lugar en el que nosotros vivimos. Muchas veces hemos pensado los creyentes que debemos aislarnos del mundo y que el mundo por allá y nosotros como creyentes nos quedamos encerrados en nuestras cuatro paredes de la iglesia o en nuestros pensamientos solamente enfocados en la religión. Pero no es así. También tenemos responsabilidad con la sociedad y un creyente debe saber ser buen ciudadano y estar pendiente de lo que hay. Ahora, ¿cómo puede ser un creyente buen ciudadano? Primero, debemos dar buen testimonio. Nuestro testimonio ayuda a que otras personas puedan conocer de Dios, a que muchas otras personas se acerquen a Dios porque ven en nosotros cómo vivimos. Un creyente debe vivir en integridad. Es cierto que a nuestro alrededor hay mucha corrupción, es cierto que muchas personas actúan de manera incorrecta, pero nosotros debemos hacerlo de manera distinta. Debemos buscar agradar a Dios con nuestra vida y debemos buscar la honestidad, la integridad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque con nuestra vida muchas otras personas van a conocer de Dios. Otra manera de nosotros ser buenos ciudadanos y dar testimonio es someternos a las autoridades. Dice la palabra de Dios que así lo hagamos y de esa manera muchas otras personas conocerán de Dios, sobre todo en estos temas que son importantes y son valiosos para el buen desarrollo de toda la gente. Por ejemplo, ahora vivimos en una situación de emergencia sanitaria. Debemos aprender a someternos en cuanto a saber guardar el cuidado que se nos piden, ¿verdad? Además, si tenemos, por ejemplo, normas en el tránsito, debemos saberlas respetar. Y tantas otras normas que se nos ha puesto, desde un pago de impuesto hasta cosas que tienen que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque de esa manera velamos por el buen desarrollo de nuestra ciudad. Otra cosa importante es tomar responsabilidad social. Enterarnos de las cuestiones políticas que están pasando y también tener un criterio. Claro, en la medida de lo que sea sabio, ¿no es cierto? No voy a meterme a ir en contra de la ley de Dios y tal vez ponerme a pelear dañando mi testimonio, pero sí debo tener un criterio. No te digo que debemos promocionar como iglesia algún partido político, no, eso no se debe mezclar, pero nosotros como ciudadanos sí podemos tener un criterio en cuanto a la situación que pasa. También tenemos responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente, tenemos responsabilidad con nuestro prójimo, tenemos responsabilidad con las personas que están pasando por necesidad y requieren una ayuda social. Todas estas labores de un buen ciudadano son importantes, son parte de dar al César lo que es del César. Pero, sobre todo, dice Jesús, da a Dios lo que es de Dios. Y aquí a mí me encantó este texto. ¿Por qué? Porque dice, les muestra, ¿no es cierto?, una moneda mostrándoles la imagen del César. Pero está implícito aquí, cuando habla del ser humano, cuál es su papel. De hecho, Génesis nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos la imagen de Dios. Y como esa moneda tiene la imagen del César y le pertenece al César o a las cosas de este mundo, nosotros le pertenecemos a Dios y nosotros somos la imagen de Dios y por lo tanto somos los representantes de Dios en este mundo. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Dios y por lo tanto tenemos la responsabilidad de que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad como ciudadanos del reino que como ciudadanos de este mundo. Y un ejemplo lo tenemos en los apóstoles Pedro y Juan, cuando son interrogados por los gobernantes y por las autoridades y les piden que dejen de predicar a Jesús. Esto está en el libro de Hechos, y ellos entonces les dicen, es lícito, es permitido que nosotros sirvamos o obedezcamos a Dios antes que a los hombres.
de ninguna manera. Y esto nos muestra que antes que las leyes de este mundo está la ley de Dios. Y por lo tanto mi prioridad debe ser honrar a Dios con mi vida y respetar y honrar a Dios. Si es que la autoridad me plantea hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues yo soy llamado a no hacerlo, porque mi primera responsabilidad es obedecer a Dios. Porque dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y el resto de cosas de este mundo van a ser añadidas. Así que tanto las cuestiones para nuestras necesidades diarias como cualquier otra situación que estemos viviendo va a ser suplida por Dios. Pero nosotros debemos poner primero a Dios en nuestra vida. Así que recuerda, somos embajadores de Cristo, somos sus representantes en este mundo y nos debemos primero a Él y debemos dar nuestra vida a Cristo y honrarle a Él. Pero eso no quita que tenemos responsabilidades también para con nuestra ciudad. Que Dios te bendiga en este